Bienvenidos al podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimiento desde la perspectiva del personaje. Un lugar donde las buenas noticias también se cuentan. Con ustedes, Ludwin Torres. Bienvenidos a un nuevo podcast DCA. Gracias por estar siempre en sintonía de la transmisión que hace Diario de Centroamérica en cuanto a hablar de temas importantes de nación, temas, esas historias humanas que nos recuerdan que en la vida todo es posible. Y justamente hoy la entrevista que vamos a tratar es muy especial porque nos hace recordar esos momentos de niños cuando frente a la televisión o frente a los diversos entretenimientos nos hacían volar la cabeza e imaginarnos muchas cosas que nosotros de grandes queríamos ser. Las caricaturas a nosotros nos enseñaron y nos motivaban a ser las mejores personas del mundo e incluso lo que de grandes queríamos ser. Pero sin más preámbulo, con nosotros hoy está Elisa Martínez, creadora y fundadora de Adita Eli. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿O de qué se trata? Quédate acá y a continuación te lo diremos. Bienvenida, Elisa. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por creer, por sumarse a dar publicidad y sobre todo el apoyo que muchos de nosotros con el emprendimiento, los sueños, venimos caminando, venimos esforzándonos y sobre todo venimos tratando de dejar un legado generacional en este caso. Como bien tú lo mencionas, es algo que desde niños a todos nos impactó. Y ahora que uno es adulto, de alguna manera trato de hacer la misma fórmula, solo que dejando en alto que sea un proyecto 100% guatemalteco, con personajes guatemaltecos y que realmente quede no solo para nosotros, sino que también para toda una generación. Perfecto. Elisa, vamos a entrar en detalle, vamos a ir paso por paso. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es Adita Eli? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Adita Eli nace como un proyecto de pura necesidad, de entretenimiento, de un entretenimiento correcto, donde yo empiezo a ver ciertos vacíos de entretenimiento y donde también paralelamente me doy cuenta de la importancia que tiene el correcto entretenimiento para las infancias. Yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho y tuve la oportunidad de ir a estudiar perfilación criminal a México. Cuando yo regreso, yo venía con alguna proyección que tuviera que ver con la prevención de esos actos delictivos y de esas conductas desviadas. Sin embargo, me topé con que yo no podía darle una clase magistral o una conferencia a un niño. Teníamos que entrar por un lado lúdico, teníamos que entrar por un lado familiar que abriera las puertas a todos los hogares. Entonces es donde empiezo a averiguar, donde empiezo a investigar, donde empiezo a estudiar todo lo que tiene que ver con el entretenimiento infantil. Y es ahí donde nace Adita Eli, como una propuesta de entretenimiento donde no solo hay diversión, donde no solo enseñamos Guatemala, sino que también hay una profundidad de educación, donde hay un mensaje siempre muy claro de prevención, llevando a la preventiva, que realmente es lo más importante cuando tocamos las emociones. Y es ahí donde digo, por medio de las caricaturas podemos entrar de lleno y de frente a tener de parte nuestra el cómo poder realmente ayudar a los niños. Porque el día de hoy, si bien tú lo mencionas, cuando nosotros éramos niños teníamos un porcentaje alto de entretenimiento para podernos incluso enseñar a cómo ser. Ahora que la era digital está por todos lados y que los niños es como su pan de cada día, es mucho más todavía el acceso informativo que ellos tienen. Entonces, de alguna manera dije, si ellos tienen plataformas accesibles o sus papás se los colocan para entretenerlo, ¿por qué no hacerles llegar un entretenimiento que les vaya a dejar algo, ¿verdad? Positivo. Yo lo digo en momentos que siempre yo converso con las personas, las redes sociales han venido a ser un salvavidas para muchas personas. Las redes sociales son muy buenas, son educativas, son altamente constructivas, pero si se saben usar de la mejor forma, y es lo que tú estás aprovechando y lo estás haciendo de una forma muy interesante a niños. Es muy difícil
tuviste que entrar por el tema lúdico, las caricaturas y todo eso, pero al final se está logrando el resultado de todo esto. Totalmente, realmente es una situación bien satisfactoria, porque fue un proyecto que cuando se empezó a andar, para empezar estábamos en pandemia. Este proyecto va a cumplir casi 4 años, entonces si tú te pones a hacer las cuentas, fue contra viento, marea, pandemia y todo lo que se pudiera presentar. O sea, realmente nos fuimos contra todo pronóstico para poder tener los resultados que tenemos. Hay personas que me dicen, Elisa, ¿y cómo haces para las pautas de anuncios de publicidad en YouTube? Porque tienen cantidades de 30,000 vistas, 20,000 vistas. Nunca se ha hecho. Son netas, son familias netas, son personas reales las que lo han visto, que traspasó las fronteras. Yo recibo mensajes de España, recibo mensajes de Colombia, recibo de México, porque la facilidad que tenemos es que la tecnología nos abre a un mundo global y los niños son los niños aquí o donde sea. Exactamente. ¿Por qué el nombre de Adita? Quería un personaje que de alguna u otra manera fuera fantasioso, pero que también pudiera tener cierto concreto en las ideas, ¿no? O sea, que no se quedara solo como tan fantasioso, sino que pudiera por ahí armarse como un equilibrio. Entonces, Elisa es mi nombre, Eli, pues ahí el diminutivo, y la hada, pues siempre es como que va cumpliendo de alguna manera las expectativas, los sueños, pero siempre como aterrizando a problemas y circunstancias reales. Te comento esto porque hay muchísimas personas que, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no haces caricaturas sobre X o Y tema que son tal vez sumamente fantasiosos? En vez de hablar del autismo, de la quimioterapia infantil, de temas que he tocado, incluso la prevención de violencia sexual en las niñas en las caricaturas. Porque precisamente esa es la diferencia, porque precisamente a eso es a lo que se quiere llegar. Que Adita Eli, sí, es correcto, tenemos que usar la fantasía, uno como mamá se da cuenta que los hijos pues de alguna otra manera conectan con ese mundo, pero no quiere decir que porque estén inmersos en ese mundo no se les va a dejar un tema claro, bueno, que les va a dar una guía incluso para su adultez, ¿verdad? O sea, es bien interesante también porque a raíz de esto tuviste que crear personajes. Así es. Y creo que no cualquier personaje, tiene que ser un personaje idóneo, uno que llame la atención, que guste a los niños, porque de repente creo que hay personajes que como que asustan. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que con nosotros también está un personaje y es el personaje principal. Sí, que así es. Que es el que está... Realmente la hada es como la simbología principal, ¿verdad? De la caricatura. Por eso la traje, porque es un títere moped que cobra vida, la verdad, y realza en todas las caricaturas. Pero algo que me gusta cuando ya empezamos con la preproducción, producción e interpretación, es que la hada no principalmente tiene que ser solo la protagonista. Realmente los que son los protagonistas es que yo siempre busco personajes que sí existan. Todos los personajes de las caricaturas de Adita Eli son guatemaltecos reales, son líderes positivos. Ahí en las caricaturas tú vas a encontrar personas que traen medallas olímpicas, que existen médicos, bomberos, escritores, o sea, realmente no hay alguno que, claro, se le caricaturiza por la fantasía que hablábamos anteriormente, pero no es como que todos sean que no existan. Hay un peso muy fuerte en investigar atrás de todos los personajes que tú vas a ver en Adita Eli, son personas que en sus comunidades, en sus lugares, están dejando una huella positiva. Hay personas que realmente son agentes de cambio. Y por eso es de que Adita Eli como títere podrá ser tal vez el foco principal, pero cuando ya se da vida en sí a una caricatura, es como una convergencia con todos los personajes, ¿verdad? ¿Cuántos personajes son los que están en la caricatura? Está la principal, pero está la principal, hay varios, ¿verdad? Sí, regularmente depende del tema, ¿verdad? A veces hemos hecho pues caricaturas donde solo hay 2 o 3 y otros donde vienen muchos más, porque depende de la temática. Por ejemplo, cuando hablamos de una caricatura, como fue tan fuerte el impacto cuando hicimos la de Tierra de Campeones, que se refería, y mucho estuvo dedicada a cómo tratar a los niños que están en una recuperación de quimioterapia,
Solo había un protagonista más, solo había un personaje más. ¿Un segundo o tercero sería? Un segundo, ¿verdad? O sea, estaba la hada y estaba un segundo. Y de alguna u otra manera, porque queríamos darle esa importancia. ¿Y por qué abarco esos temas? Porque cuando uno habla más de frente con esos temas, se evitan temas como el bullying, la burla. O sea, de hecho, en las caricaturas pudimos ver claramente cuando el niño pierde su cabello y al principio lo tenía, porque la idea es esa, que el niño que está viendo la caricatura, que el padre de familia que lo está acompañando, empiece a cuestionarse y no solo sea, bueno, ahí te pongo un entretenimiento y a ver qué pasa. Exacto, es como una delegación nada más, ¿verdad? No, sino que exista como una comunicación, regresar otra vez a la plática que nutre ese entretenimiento. ¿Tocar estos temas en algún momento no lo has visto como que pueda ser peligroso o negativo para ti, que vayas a recibir malos comentarios? Porque incluso cuando sacas cada tema, yo creo que eso se analiza, se coordina y ver de qué forma poderlos ir incluyendo, ¿verdad? Siempre está el factor riesgo, ¿verdad? Pero no sé si viene inherente a mi persona, Ludwig, la verdad, pero yo creo que el que no arriesga de verdad no gana, y que lo que es seguro en esta vida pues es el deceso, el irnos de esta tierra, así que corro riesgos todos los días, porque de hecho yo, para empezar, pudiera estar trabajando probablemente como abogada y no haciendo una caricatura, ¿verdad? Y de hecho yo he dejado trabajos fijos, vamos a ponerlo así, entre comillas, por dedicarme de lleno a este proyecto. Entonces, desde ahí corro riesgos porque es la vitalidad, es la motivación. Entonces, creo que siempre viene acompañado de temas. Nunca me falta la persona que me dice, mira, es más fácil que hagas esto que lo otro. Pero esos temas todo el mundo lo hace. Lo respeto y lo comparto, mas no lo justifico, porque entonces si no caemos en lo mismo. Y Guatemala, como me han dicho varios productores de televisión, no tiene una industria del entretenimiento infantil como tal, no lo hay. O sea, acá hay ciertas copias de otros países, etcétera, de otros grandes estudios que hacen ya entretenimiento, pero que se produzca desde cero, pues no lo hay. Entonces, para mí eso, más que verlo negativo, es una motivación. Por eso te digo, no sé si es algo inherente a mi persona, pero es como que me dijeron, aquí no se va a poder, y es donde más he picado piedra. Sí. 4 años va a cumplir este programa que se ve en redes sociales, por supuesto. ¿En dónde las personas lo pueden ver? Por supuesto, entiendo que está bajo el nombre de Adita Eli, pero las personas que te están viendo, de una vez, ¿dónde pueden ver estos programas? Adita Eli se queda para siempre, ¿esta cámara? Adita Eli se queda para siempre en la YouTube. O sea, lo encuentras en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Pero las caricaturas se quedan para siempre en YouTube, así que les invito, les hago la cordial invitación que en familia se proyecten a creer en que primero hay unos guatemaltecos impresionantes. La historia de cada guatemalteco que sale en las caricaturas no solo es entretenerse, sino realmente conocer a un pionero que está haciendo cambios abismales en sus comunidades, etcétera, y que caricaturizarlo es hacerlo histórico, porque queda para siempre. Entonces, ahí es donde los pueden encontrar, en YouTube Adita Eli Oficial. Perfecto. ¿Y cómo le haces para las voces? ¿Quién es el personaje que está detrás de? Somos un equipo. La verdad es que somos un equipo donde hay caricaturistas, hay publicistas, hay diseñadores gráficos, los cuales pues aprovecho para agradecer porque se han sumado a este barco, que no es fácil. Está el factor patrocinio, que donde siempre tenemos que estar constantemente tocando puertas para que crean en cada capítulo. Y se suman personas que hacen pues diferentes voces, personas que creen en este proyecto, y así es como se va formando el rompecabezas. Tú eres la voz principal de Adita, ¿se llama? Sí, de Adita Eli. Sí. Tú eres la voz principal. Yo soy la voz principal. Regularmente mi voz es así, y de repente es como, o sea, no fue como que nunca lo practicara, como te digo, yo realmente, o sea, te juro, Luis, que bajando del avión de México, yo dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos todo esto. Yo venía con un proyecto de adultos, y de repente un día hablando fue así como, no sé, o sea, ¿y cómo están, amigos? O sea, se me agudizó mucho la voz. Recuerdo todavía que hasta me dijo alguien, ¿por qué no recibís acá, donde está el Museo de Ferrocarril? Ahí hay teatro. ¿Por qué no vas? Y yo decía, pero ¿qué voy a estar haciendo ahí? Pero
como te digo, cuando crees de lleno en un proyecto tenés que ver las puertas por dónde, abrirlas y moverte. Entonces fui y me recuerdo que estaba hablando con la maestra de teatro, no es como que tenga yo una experiencia vasta como otros actores y eso, pero me ayudó mucho en ver cómo hacía las voces y todo, y la empezamos como a pulir. Lamentablemente en eso vino todo el revuelo de la pandemia, pero seguíamos de alguna manera en comunicación, pero nunca creí, te soy honesta, que me iba a ver envuelta en un proyecto así. Se fue dando y fuimos aprovechando, que eso es lo que se ha logrado hasta ahorita. Sabes que la pandemia, yo he entrevistado a muchas personas y he coincidido en que la pandemia para muchos fue un mal necesario. Totalmente. Y me refiero a esto porque... Nos sacó de la zona de confort. Exacto, te sacó de la zona de confort, Sí. pero también te impulsó a hacer todo esto que querías. Incluso creo que te dio hasta la idea para hacer las Así cosas. es. Totalmente. Yo aún en pandemia, los cambios fueron tan bruscos. Yo ya venía trabajando en una empresa 12 años y la verdad es que era como, bueno, o es ahorita o nunca. O sea, realmente en la pandemia creo que a todos nos llevó a ciertos bordes de decisión. Y justamente, pues, lamentablemente entre todo lo malo, sobre toda esa como sombra de duelos que hubieron a nivel mundial, pues había que seguir innovando, había que seguir buscando. Y yo creo, y de verdad te lo digo, que el guatemalteco es muy pilas para eso. El guatemalteco tiene una chispa increíble. O sea, el guatemalteco es una persona que, bueno, si no puedo por este camino, yo te creo 3 más. Y ahí se va. Entonces dije, bueno, tengo que ver cómo hago. Se me cerraban cada vez las puertas. Aparte de levantar un proyecto de cero en pandemia era una locura. Pero me recuerdo que hablé con unas personas y les dije, es que o lo hago ahorita o esto se va a pasar. Y empecé a tocar puertas y se cerraba una, se cerraba otra, se cerraba, pero seguíamos creyendo. Y bueno, aquí estamos ya casi 4 años después. Te puedo decir que hoy por hoy es el proyecto por el cual me estoy dedicando 100%, cosa que tampoco creí que fuera a ser así. En algún momento dije, bueno, vamos a sacar algo infantil y ahí va a quedar. No que fuera a ser el centro de mi proyección de vida. Y hoy por hoy pues sí lo es, ¿verdad? Elisa, hasta el momento, ¿cuántos capítulos han sido ya reproducidos y están ya subidos en la plataforma? Llevamos 12. Algunos están con la dualidad de español-inglés. Ah, buenísimo. Sí, lo hemos hecho con la intención porque sorpresivamente y para mucha alegría hay mucha persona que habla inglés, que me dice, mira, por favor, anímate a hacer uno que sea en inglés, y lo hemos hecho y nos ha funcionado muy bien. De hecho, curiosamente, a veces cuando hacemos uno en inglés tiene más vistas que uno en español. Es que Sí. también hay un montón de connacionales radicados en otros países. Totalmente. Y sabes que las personas que están fuera de Guatemala también tienen un apoyo muy gigante, muy grande acá, todo lo que se hace en Guatemala. Sí. Elisa, y cuéntanos de dónde eres, dónde creciste. Bueno, ya nos dijiste que estudiaste, pero sí, esos detallitos. Soy de Guatemala y bueno, la verdad es de que ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente que cuando estaba estudiando en México, alguien me dijo, ¿por qué mejor no te quedas aquí? Pero yo creo firmemente que si uno nace en un lugar, uno tiene que buscar hacer algo en ese lugar. Y yo le dije, no, me voy a regresar a Guate. Eso estamos hablando que fue como en el 2016, ni mirábamos venir todo lo que se vino después, ¿cierto? Y resulta que me funcionó no solo ser guatemalteca, sino creer que realmente puedo lograr hacer un proyecto por Guatemala y para Guatemala, estando en Guatemala, ¿verdad? Porque era muy fácil tal vez lanzarlo desde otro país. Claro, está aperturado al mundo entero en las caricaturas, ¿verdad? Pero soy de acá, lo hago por sacar mucho a luz gente de acá. Y eso ha sido como una de las cosas más fuertes que tiene, que todos los protagonistas son guatemaltecos. Perfecto. ¿Y el formato que maneja Adita Eli, de cuántos minutos es cada programa? Regularmente estamos hablando de 5 a 10 minutos, como ya edición final. Hemos hecho estudios donde la captación de la atención del niño no es más que eso.
Entonces, como abarcamos, pues, a veces la primera e incluso la segunda infancia, entonces sí se necesita que sea como muy directo el tema y que tenga la atención, ¿verdad? También la otra particularidad que tiene es que Adita Eli siempre lleva mucha música. Siempre es muy musical, muy alegre, muy activa. Entonces, eso es lo que nos hace como tener más atrapada un poquito la audiencia. Hay mucha gente detrás de todo esto, es difícil. Yo entiendo que no es un proyecto, Sí, me voy a sentar a escribir. totalmente, sí. Yo Pero creo que hasta tienes existe que cantar esa también. creencia. ¿Cómo? Tienes que cantar también. No, eso sí no me atrevo a veces, eso sí a otras personas, no, hasta ahí sí ya no llegué, también reconozco mis límites, pero sí te digo, sí es un proyecto que justo hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un periodista y me decía, es que la gente debe de pensar que esto lo haces en un día, o que solo se graban con un teléfono y ya está, o cuando uno pide el patrocinio, pero ¿por qué esa cantidad? Y lo puedo comprender porque no hay una industria como tal. Aquí uno tiene ciertas escalas de costos de otro tipo de vida, pero no del entretenimiento infantil. Entonces, pero sí, la verdad es que estoy muy agradecida porque desde el día 1 hubieron muchísimos patrocinadores, personas que han creído. Como resultado de eso, quiero contarte que incluso ya hay una biblioteca de Adita Eli que se otorgó a una aldea precisamente por el respaldo que hay de las caricaturas, ¿verdad? Entonces esperamos que este año se dé ya la segunda biblioteca, la primera está en Aldea del Pinalito en San Pedro de Yampuc y esperamos que se aperture pues pronto ya la segunda, ¿verdad? ¿En algún momento te has topado con alguna persona, un adulto o algún niño, alguna familia que te ha dicho, usted es la de Adita Eli, o mire, su programa buenísimo? ¿Te has topado con eso? Sí, me he topado y la verdad es algo muy, muy interno que te llena, porque realmente uno a veces lo hace y lo lanza. Y está como con la esperanza que pues aunque sea una persona lo mire. Ya cuando entonces te sucede eso, decís, bueno, no solo fue una, ¿verdad? Y como te digo, para mi mayor sorpresa es que regularmente todas las personas creen que de alguna manera yo pago muchísima publicidad por las miles de vistas que tiene. Y no es así. O sea que te puedo decir que sí son personas que se toman el tiempo, que van y lo miran, y se suman a verlo y a compartirlo y así, ¿verdad? Y es que en algún momento también es difícil conectar con las personas. Totalmente. Por ejemplo, si en 5 segundos o en 10 segundos no anclas a la gente se va. Así es. Pero tú has logrado eso, más de 30, 40, creo que si no estoy mal, 50,000 visitas. Así es. O sea, no por todo, sino en un solo episodio, ¿verdad? En un solo episodio, sí. Sí, ha sido creo que también tiene que ver mucho la constancia. O sea, trato de que salgan varios capítulos en un año para que no quede creo mucho siempre como estar activa en los proyectos y eso creo que es algo que tal vez ha empujado, que ha ayudado, ¿verdad? El captar la atención, como tú lo dices, es muy difícil y más la de los niños. Totalmente. El niño es un público más exigente. Sí, de plano, es que ellos, la atención de todo esto, ¿verdad? Y cuéntame, Elisa, ¿por qué, bueno, en el tema del entretenimiento, es difícil también, pero existe la posibilidad de que en algún momento tú quisieras sacar de la pantalla chica a estos personajes y llevarlo a una obra de teatro o hacer... Sí, totalmente. Ajá. De hecho, estamos proyectados. Ahorita se paró un poquito por situaciones personales, o sea, mi bebita acaba de nacer. Felicidades. Gracias, muy amable. Entonces, como que era un poco importante, bastante, Un diría poco. yo. Sí, entonces estamos un poquito todavía ajustando, pero que realmente también, pues, sé que ella es muy chiquita, pero le agradezco desde ya, porque ella es generación Adita Eli. Sin querer yo empecé a hacer algo que va para ellos, ¿no? Porque es su generación, más que así es, totalmente. Entonces... pero viene la gira educacional. Viene la gira educacional donde realmente ya vas a ver muchas sorpresas y sobre todo los personajes en vivo. ¿Por qué? Por la necesidad de seguir entrando a espacios
donde las personas conozcan de frente el tema de la prevención. Guatemala está muy acostumbrada a la reinserción después de que cometimos, aquí parezca un poquito más como de derecho, pero es cierto, después de que se comete el acto delictivo, entonces hay que ver cómo componemos la situación. Pero ¿y la preventiva? ¿Y dónde estaba la infancia? Entonces la delegamos al entretenimiento o la delegamos muchas veces al colegio, a la escuela o lo que sea, pero ¿y la familia? O sea, como que hay que recuperar un poco ese centro, siento yo. En Guatemala, bueno, hay aceptación a nivel internacional muy bueno, pero acá en Guatemala el enfoque estaría dirigido a la capital o al interior del país. Está dirigido a todo el país. Quiero comentarte que tenemos personajes muy fuertes. Hicimos la primera caricatura incluso sobre el carnaval mazateco, que quiero agradecerle a Juan Carlos López, sí, porque realmente como director artístico no había, es lo que te comento, no había. Hay caricaturas específicas incluso sobre departamentos, hay sobre Zacapa, hay sobre Quetzaltenango, hay sobre Mazatenango, así, o sea, nos hemos ido a buscar e investigar las propias características, incluso para poder como resaltar más todavía o sea, realmente también conoces mucho de Guatemala a través de las caricaturas. Y es que este proyecto yo lo veo muy importante justamente para el interior del país, en donde sin ánimos de señalar, pues la gente necesita mucho de las preventivas. Así es. De que nos guíen, nos enseñen cómo conocer de estos flagelos y estos delitos, y justamente es a través de este proyecto. Sí, totalmente. Quiero contarte así súper rápido que en 2014, 2015 yo tuve la oportunidad de ir a Santa Eulalia, Huehuetenango, y ahí pues nace realmente uno de las primeras luces que tuvimos con este proyecto, y surge precisamente porque mirábamos que había muchos niños que su mayor educación estaba puesta cuando jugaban, no en los hogares. Entonces empezamos a ver la necesidad que había de que tuvieran, pues no que cualquiera fuera y les dijera qué debían de hacer, ¿verdad? Y más en una edad tan influyente. Entonces había que ver la manera. Entonces por eso te digo que han habido muchísimos guatemaltecos, y sí es un proyecto tirado a nivel nacional, completamente. Realmente te estaba comentando fuera de cámaras que ahorita incluso vamos a hacer la primera caricatura sobre bomberos guatemaltecos, que para mí son héroes que no han sido reconocidos a nivel de entretenimiento. Y también se viene el primer crossover de lo que vendría siendo guatemaltecos que son pioneros, que están saliendo adelante en Nueva York. Eso se va a estrenar para el 15 de septiembre, justo para las fechas patrias. Entonces, como te digo, siempre tratando de buscar dónde hay guatemaltecos o sea, incluso mando un gran abrazo a Cari, porque Cari en Nueva York es una gran guatemalteca, que allá ella se dedica puramente a buscar talentos guatemaltecos. Y acá, exacto, entonces ahorita vamos a fusionar eso para que realmente siempre sean guatemaltecos admirando guatemaltecos. Exactamente. Elisa, y como en las caricaturas hay capítulos, nosotros vamos a pasar al siguiente capítulo acá también, que el tema es las buenas noticias. Justamente en este término nos gusta que los invitados, nos gusta que los entrevistados nos cuenten esas buenas noticias, qué viene para el futuro, qué tienen preparado para que estemos nosotros ya ansiosos y atentos para cuando salgan estas buenas noticias. La ensayista y poeta estadounidense Diane Ackerman dijo: jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Elisa Martínez, creadora de Adita Eli, nos cuenta las buenas noticias. Viene todo esto, vienen los capítulos del Día del Niño, de Navidad, y sobre todo esperar también la gira, que pudiera aperturarse también a una obra de teatro, que es lo que esperamos, que sea, que te quiero ver ahí, por favor, en primer plano, porque esté aplaudiendo, porque es una tarea titánica, Ludwig. La verdad es que esto es una tarea titánica, y realmente también hacer la invitación a todas las personas que están en sus departamentos, que nos puedan ver y nos puedan escuchar. Las redes sociales todas son Adita Eli, si quieren contactarme, porque también está la invitación a que ellos quieran, a través de una caricatura, inmortalizar su historia, inmortalizar su legado cultural, y que entonces las nuevas generaciones de sus propios departamentos sepan lo enriquecidos que están para hacerle sus caricaturas. Solo para recalcar, ¿dónde pueden ubicarte a Adita Eli? ¿Dónde pueden ubicarlo? ¿En Facebook, YouTube? Sí, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, todo estamos como Adita Eli. Todo bajo el nombre Adita Eli. Adita Eli, Adita con H, ¿verdad? Eli. Y usted recuérdese que Diario Centroamérica también está en Facebook, YouTube,
TikTok, está en Instagram. Tenemos todas las redes accesibles para que usted conozca esta historia y por supuesto todas las que nosotros tenemos preparado. Ahora bien, entramos ya al capítulo siguiente. Tú tienes 12 capítulos, me decías, ¿verdad? Así es. Y sabes que ahorita vamos a entrar al capítulo número 13 y es un capítulo muy especial que nosotros también lo hemos adoptado como un impulso, una necesidad en el ámbito de que nosotros queremos contar las buenas noticias y en tu caso es la necesidad de darle a las personas nosotros las herramientas para que crezcan, para que nos cuenten sus proyectos, para que nos hablen y para que la gente se informe de todo. Y justamente nosotros tenemos acá nuestro capítulo número 13, el libro de visitas. Ay, nosotros queremos que lo firmes, qué que nos detalle, pongas muchas un mensaje. gracias. Adita Eli estuvo acá, lo que tú quieras, que escribas el capítulo número 13 de lo que Muy nosotros bien, con mucho hacemos gusto. acá en Podcast Gracias. DCA. Espero que te haya gustado. No, de verdad. corazón, antes que todo, quiero agradecer a todos los del equipo que están acá, que la gente no los ve, pero también tienen que ver con tu producción, a ti por aperturar Diario de Centroamérica, por el apoyo. Y bueno, realmente pues al final del día todos somos generación Adita Eli, ¿verdad? Muchísimas gracias por la oportunidad. Perfecto, Cualquier gracias. mensaje y firma, ¿verdad? Sí, puedes escribir. Que conste el que capítulo cuando haya 13. gira ahí los quiero ver a todos. De aquí te servimos de todo, hasta de actores, dicen por ahí. Bueno, este es un capítulo más del podcast DCA, donde nosotros justamente contamos las buenas noticias gracias a las personas que están al tanto de lo que nosotros transmitimos en esta información a través de esta cuenta oficial de Diario Centroamérica. Ya sabe usted que todo este trabajo es gracias al apoyo del equipo que está tanto acá al frente como detrás de cámaras, Jorge Ordóñez, Juan Pablo Ortiz y también Wilson de León, quienes siempre están apoyando y creyendo en este proyecto. Y justamente personas como ella, personas como Adita Eli, o más bien dicho, el programa como Adita Eli, nos demuestra que en Guatemala podemos hacer de todo, nos demuestra que en Guatemala somos grandes, somos chispudos, tenemos esa chispa para crecer y para demostrar que podemos hacer de todo. Así es que de esta forma entonces nosotros estamos llegando al final de este podcast DCA. Gracias por haber estado en sintonía y recuérdese que tendremos más información, visite nuestras redes sociales y no se olvide que Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. El Podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.